desafíos, que no son tan breves, pero vamos a utilizarlas. Jorge Villacorta Chávez. Jorge Villacorta Chávez es crítico de arte y curador independiente, hizo estudios de genética en Gran Bretaña y Suiza entre el 77 y el 85, actualmente es presidente de ATA, Alta Tecnología Andina, organización promotora y difusora de las artes electrónicas. Fue reconocido como personalidad de la cultura por el Ministerio de Cultura del Perú en 2013. Forma parte entre el 2014 y el 2015 del equipo curatorial de la muestra permanente del Lugar de la Memoria LUM en Lima y bueno, reside en Lima. Y Janine Soens es artista visual, curadora independiente y acompañante de procesos artísticos. Trabaja en instalación, performance, video, fotografía, escultura, dibujo, intervención en espacio público. Empezó sus estudios en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Católica. En el 2001 emigra a Francia y estudia en la Escuela Nacional de Bellas Artes de París. Y luego hizo un intercambio en la Universidad de Berlín, donde estudió arte y cine experimental. Y bueno, ha realizado exposiciones individuales como El Invariable, Entusiasmo de Sísifo, en el Raúl Porras Barnechea, El tema del traidor y del héroe en Galería 80 metros cuadrados, Busco Volver, dedicado a Terice de Vallejo, Feedback en el Mali, y bueno, muchísimas más exposiciones. Así que sin más, paso al diálogo entre ambos. Va a haber también una ronda de preguntas, así que nada. Toma, ¿quién comienza? Jorge, Janine. Buenas tardes, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Para nosotros conversar acerca de estos temas es una situación es una situación que sobreviene y nos involucra plenamente cada cierto tiempo, así es que en esta circunstancia vamos a seguir una dinámica que hemos estado, digamos, ensayando, no ensayando para esta ocasión, pero ensayando para nuestro crecimiento artístico en vistas de una exposición futura que implica la lectura de Janine de pasajes elegidos, de cosas escritas por ella y otras que son citas, pero en todo caso en la dinámica generalmente ella lee, yo intervengo y luego conversamos. Vamos a tratar de seguir esta dinámica lo más cercana posible a cómo interactuamos nosotros dentro de nuestra relación curador-artista y nuestra relación de amistad, ¿sí? Entonces, sin decir más, proseguimos. Muy bien, gracias a todos por la invitación. Gracias, Rodrigo. Gracias a la Universidad Católica. Gracias, Jorge, por la amistad. Pues voy a empezar con una cita de Molloy, una novela de Samuel Beckett, que forma parte de una performance que se llama La Zanja, de 2008, donde giro sobre mi eje durante 2 horas hasta que cierran la sala de exposición. Y como había oído decir, o más probablemente había leído en alguna parte, en el tiempo en que creía tener interés en instruirme o en divertirme o en embrutecerme o en matar el tiempo, que cuando uno cree avanzar en línea recta en un bosque no hace en realidad más que describir círculos. Ponía mi mejor voluntad en describir círculos con la esperanza de avanzar así en línea recta. Porque a poco que me empeñara en ello, dejaba de ser torpe y me volvía astuto. Y no había olvidado uno solo de los conocimientos que podían serme útiles en la vida, y aunque describiendo círculos no avanzase exactamente en línea recta, por lo menos no describía círculos, ya es algo. Y siguiendo el mismo procedimiento, día tras día y noche tras noche, esperaba llegar a salir un día del bosque. Porque no vayáis a creer que mi región era solo un inmenso bosque.
No, nada de eso. Comprendía también la llanura, la montaña y el mar y algunas ciudades y aldeas unidas entre sí por caminos y carreteras. Estaba más seguro aún de que un día saldría del bosque porque ya había salido de él más de una vez y conocía la dificultad de no hacer una vez más lo que ya se ha hecho. Yo me acuerdo claramente de ese performance y de la sensación muy potente en el momento de que tú seguías dando giros y nosotros éramos invitados a dejar el Centro Cultural Ricardo Palma. La sensación de sentirme excluido de algo fue realmente muy fuerte, y una de las cosas que más me conmovió fue que yo no quería salir y estaba obligado a salir. Y tú seguías girando dentro del Centro Cultural Ricardo Palma, las luces prendidas, eh, y nosotros mirábamos por el vidrio hacia adentro, eh, hasta que finalmente, creo yo, apagaron la luz. Es una experiencia que para mí queda muy fuertemente eh, ligada a lo que concibo yo como el performance, que es algo que, siendo profundamente efímero, llega a ser algo, una suerte de recuerdo clavado en la conciencia, y la lectura me ha traído a la mente la experiencia de verte a ti y alejarme de ti. Eh, pero lo que me parece fascinante es que de alguna manera lo que sugiere la cita es algo que en palabras Beckett pone y que tiene que ver con un estado tuyo, o una suerte de aspiración a un estado. Sí. O sea, de entrar a un bosque, ¿no? Y encontrar un camino de salida de él, ¿no? Sí. Que es una metáfora que sí, de alguna manera me acompaña bastante. Quería también hablar de la palabra delirio, que es subtítulo de este simposio, y que viene del prefijo de alejamiento, y de lira, que significa surco. Pensaríamos que tiene que ver con lira, con Y de lírica, ¿no? Pero no, con el instrumento, pero no, tiene que ver con camino, tiene que ver con que la raíz protoindoeuropea lois, que significa surco, de donde también viene la palabra learn, que en inglés significa aprender. Y delirio sería entonces descarrilarse, ¿no? Sería salir del camino. Descarrilarse no implica necesariamente hacer un nuevo camino. ¿Sí? Uno puede vivir, digamos, en una especie de situación precaria al lado del camino permanentemente, ¿no? Sin construir necesariamente su propio camino. Y creo que quien sea que hace arte, sobre todo en el Perú, para hablar de trabajo, está en dudas la mitad del tiempo si está haciendo un camino o si está viviendo al lado del tren, ¿no? Hay una situación ahí. Entonces, creo que ese espíritu emprendedor, ¿no? que nos vuelve tan presas de una economía neoliberal, ¿no? Nos mantiene en un lugar, o sea, me gustaría hablar un poquito de trabajo, nos mantiene en ese lugar en donde uno quiere inventar el camino, pero por otro lado hay como una especie de sociedad que celebra que lo inventes porque de esa manera te vuelves más explotable, y de otro hay una voluntad de innovar porque también entiendes que la vida avanza porque no repites, ¿no? Sí. Entonces hay ese Beckett que tiene que salir del bosque haciendo algo que no se ha hecho antes, y que ahí la cuerda se tensa bastante en términos materiales, ¿no? De cómo vivir, de cómo, o sea, que creo que tú y yo sí podemos pensar bastante en eso, porque ninguno de los dos ha hecho un camino sí
¿no? Todos los caminos llevan a Roma, pero no sé, estos no sé. Aparte que quién quiere que el camino lleve a Roma siendo, ¿no? Como los primeros colonizadores. ¿A quién le interesan los romanos, ¿no? En fin. Entonces, voy a hablar, quizá el motivo por el cual estoy aquí tiene que ver con esto. Ok, como estamos pasando obra, entonces voy a hablar un poquito de esto. Por supuesto. Los intereses que atraviesan transversalmente mi trabajo artístico tienen que ver en términos muy abstractos con la relación entre forma, que no siempre es límite, el aprendizaje como proceso, la naturaleza como experiencia y la percepción como movimiento creador. Esto ha significado hacerme preguntas acerca de qué es el cuerpo, lo humano, la identidad, la tecnología, el trabajo, la verdad, lo real, el tiempo. No sé si vale la pena que hable de todas las piezas, de todas las exposiciones para entender un poco el camino. Yo creo que más bien sería más interesante que abreviaras eso y dieras solamente el punto principal que lleva a las esto. imágenes que se están viendo, sí. Muy bien. Entonces, bueno, las imágenes que se están viendo y las que han visto antes forman parte de un proyecto que se llama Cuerpo Querido Cuerpo, que está en proceso. Está en proceso porque mi cuerpo también está pasando por una aventura del cuerpo. A lo largo de mi vida he pasado por intensas crisis de salud espaciadas por varios años, que duraban algunos meses y dejaban como único rastro el estupor de pasar de la inmovilidad a la remisión total. Después de unas semanas hospitalizada y sin diagnóstico, me levantaba con altas dosis de cortisona y a los pocos meses del evento, el evento pasaba al olvido. Bueno, creo que hay una vitalidad protoplasmática de salir, de no poder caminar, a caminar, que hace que todo quede atrás, ¿no? En octubre de 2019 empezó una fuerte crisis y esta vez ha sido larga. Hubo diagnóstico, muchos medicamentos y la enfermedad se convirtió en una forma de pedagogía. La última crisis fue en febrero de 2022 y desde entonces cada capa de la cebolla es una crisálida y como sé que existen las mariposas, confío en que terminaré de nacer, aunque en este momento no tengo cómo saber si estoy cerca o lejos. Entonces, hay esta imagen, porque ya va siendo un poco largo, digamos, ¿no? Que es una sensación de producción de formas bajo el lema todo suma, ¿no? Y que ha pasado por un proceso de, tanto en la medicina como más tradicional, a la más alternativa, a mis propios recursos artísticos, a toda la suplementación, a meterme al mar, a meditar, hablar con el árbol, el pájaro y la rana, digamos todo, ¿no? Entonces sí me interesaba un poco para, como voy a entrar a hablar de cosas que pueden sentirse delirantes, que se entienda un poco el contexto. Creo que es muy importante que ustedes sepan que parte de el diálogo nuestro tiene que ver con que las enfermedades por las que pasamos son enfermedades autoinmunes y son enfermedades que se definen por justamente una falta de reconocimiento del cuerpo hacia lo que es el propio cuerpo. Entonces el cuerpo mismo, digamos, puede ser descrito, se encrespa y a veces violentamente contra sí mismo también, pero ese es un periodo en el que, si bien se sufre mucho, puede ser un espacio también para un reconocimiento de otras dimensiones posibles. Sí. Bueno, te interrumpí. No. Sí. Sí,
la interpretación de qué es la enfermedad es algo que ha ido cambiando bastante con el tiempo, y eso también me parece como... en este momento siento un agradecimiento inmenso por lo que sea que me ha llevado al camino que me ha llevado, ¿no? Y entonces ya no estoy tan segura de que es el cuerpo que se está atacando a sí mismo, más bien que le está pidiendo que vaya a hacer una vida que... O sea, sí hay momentos, y no es una interpretación definitiva. También siento que a medida que vas avanzando, eso se vuelve a reformular, y esa renarración también es importante, digamos, ¿no? Igual estamos acá. Entonces, sí. Visto que pasaban los meses y la crisis se alargaba, empecé a apelar a todos los recursos posibles o crear nuevos bajo el lema todo suma. Sentía como si todo aprendizaje vital, toda clase de arte dictada o recibida debiera ponerse en práctica. Todo autor leído hubiera ser convocado para afrontar un día más de no poder caminar, no salir de la cama o sostener un tenedor. Esto me llevó a la pintura, el color, el cuerpo y la energía. Actualmente, en cierta medida, he terminado por renunciar a mi derecho a creer en las capacidades redentoras de las prótesis. Reconozco la asombrosa inteligencia de lo vivo y procuro estar aprendiendo a ir en su dirección. Con esto no digo que mi cuerpo haya estado separado de mí, pero que no siempre he sentido que he estado viviendo mi vida. Por momentos, ella también se ha sentido tan prostética como todo lo demás. Entonces, aunque mi trabajo artístico haya una relativa continuidad interna, porque en cierto sentido estoy explorando los mismos temas, en Cuerpo Querido Cuerpo hay un cambio importante. La obra ha sido producida a partir de la escucha. Es decir, que no es un otro el que va, que no es un otro el que la va a ver cuando yo la exponga, sino que soy yo la que la va a atestiguar su movimiento en mi cuerpo desde la ignorancia, usando un medio que no me es familiar. Porque yo no había pintado, en verdad, digamos, dibujo, me encanta dibujar, pero la pintura es algo que ha empezado a hacer a partir de esto, y en verdad que llego a ponerme telas en el cuerpo y a pintar encima, como un ejercicio de escucha y de tratar de ver qué es lo que está pasando con mi cuerpo, qué me quiere decir, y encontrando que mi cuerpo tenía un montón de información que darme, y en ese ejercicio de escucha también encontraba un gran alivio, así que era tremendamente efectivo, ¿no? No siento que las obras hayan emanado estrictamente de mi yo como construcción identitaria separada, a la cual se le ocurren ideas, sino que voy con apertura al encuentro de formas y sabidurías que en ese momento se experimentan como externas a mí, independientemente de que más adelante ese yo haya pasado a integrar esas voces, no porque ahora sean de Janine, sino porque mi entendimiento de lo que es Janine y la función que cumple ha cambiado. Me refiero a mí misma por mi nombre, no porque me sienta separada de ella, sino porque quería hacer un esfuerzo por comunicar la identidad de otra manera, y siento que si hablo en términos de mi identidad individual o colectiva, me voy a servir de categorías que pueden ordenar esa experiencia de maneras que no encuentro muy útiles en este momento. En este momento me siento en la posibilidad de mirar el proceso y generalizar. Voy a citar a mi querido Alfred North Whitehead, un matemático, filósofo que ha acompañado mi proceso desde que nací, que habla del concepto de generalización whiteheadiano, que Isabel Stenger resume en su maravilloso Pensar con Whitehead, una creación de conceptos libre y salvaje, de editores Cactus, 2020. Cita: en el vocabulario de Whitehead, los términos general y generalidad jamás tendrán el sentido que les da la lógica, jamás darán el poder de olvidar las particularidades, sino que señalarán, por el contrario, la ambición de afirmarlas todas juntas. Y en esa ambición de afirmar las particularidades todas juntas, creo que hay también una mirada al inconsciente, o al concepto de inconsciente, que en verdad me gusta poco, ¿no?
como lo que ocurre justamente de noche. De día tenemos el sol como único astro que ilumina nuestro cielo y el azul del cielo y la idea de claridad sobre la cual construimos un mundo y la idea de consenso del mundo en el que vivimos. Y esto me parece relevante conversarlo acá para hablar justamente de locura y de delirio, ¿no? Y de salir del camino. Y todo eso que construimos cuando hay luz, de lo visible, ¿no? Que también tiene que ver con nuestra relación con el Padre, con el Sol. Cuando se va el Sol, ese cielo que parecía, digamos, desnudo, en su azul, se convierte en un inabarcable conjunto de astros y en una cosa mucho más compleja, ¿no? Donde nuestra intención de control, de poder, no se puede ejercer. Y más bien lo único que existe son las consideraciones, ¿no? Considerar, sidere, que es una palabra que significa estrella, ¿no? Y considerar significa poner al lado de las estrellas. Entonces, lo único que te queda es como esta consideración permanente para relacionarte con el mundo, con un mundo que es mucho más grande, mucho más complejo, donde también siento que estamos hoy en día, nos toca ponernos, digamos, ¿no? Las ideas que teníamos construidas con nuestras instituciones, nuestras ideas de qué es lo humano, en este momento están de alguna manera derrumbándose, llegando a una noche, ¿no? Y pues nos va a tocar quizá pararnos en esas consideraciones. Sí. Tú sigue, yo después voy a hacer un comentario sobre sí. solamente esta experiencia en lo nocturno. Sí, sí, pero porfa, dale, porque ahorita, ¿no? Bueno, lo que yo recuerdo del tiempo previo a la crisis que desencadenó mi enfermedad en el año 2006, está asociado muy fuertemente a una sensación que se repetía noche tras noche cuando me acostaba para dormir. Y era una sensación que no sé si describir, me rehúso a describirlo como una alucinación, pero porque no era que yo estuviese viendo cosas que no existían, pero sí estaba experimentando algo que patentemente no era posible. Y es que cada noche experimentaba la desunión de todo mi cuerpo, es decir, los miembros no estaban unidos como normalmente mi cerebro lo preveía, sino que era yo una suerte de amontonamiento de partes que no lograba comprenderse a sí misma y que tampoco lograba siquiera la posibilidad de ejercer algún tipo de control. Entonces era una circunstancia completamente pasiva en la que yo me experimentaba como una suerte de conjunto de desechos, podría usar la palabra sin temor a equivocarme, una sensación irrepetible, pero al mismo tiempo una sensación que ocurría noche tras noche. Y es la primera vez y tal vez la experiencia más traumática de mi vida en que comencé a percibir que yo no tenía control sobre mi cuerpo. Y eso solamente ocurría de noche, porque de día cometí la terrible imprudencia y estupidez de seguirme empujando en el estado en el que ya estaba hacia mi gran crisis de mayo del 2006, en la que simplemente el cuerpo se me apagó
y ya no quiso seguir funcionando, que es algo de lo que muy a menudo hemos conversado, porque en mi caso, digamos, ha sido una situación única por el momento, pero en tu caso esto ha tenido una recurrencia a través del tiempo. Sí. Gracias. Esto era lo nocturno, en mi caso. Sí, lo nocturno. De hecho, claro, creo que en este momento, cuando me voy a dormir, por lo general me voy, o sea, es un lugar, digamos, es infinito como el cielo, pero allá ya hay espacios Sí. que en donde me siento bastante consciente, digamos. No sé bien cómo explicarlo. Pero sí estoy tratando de buscar un momento justamente donde hablo, porque lo que tú me cuentas lo entiendo como un momento de quiebre, vamos a decir, de tu noción de identidad, de quién eres tú o de cuerpo, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo siempre me lo he explicado como una situación en donde yo pensaba que yo no tenía cuerpo prácticamente en la vida consciente, es decir, que el cerebro o la mente controlaba todo de una manera tan violenta, si se quiere, porque he tenido, digamos, lo que podría llamar una mente violenta conmigo mismo, y en el ejercicio de esta mente violenta se exigía del cuerpo prácticamente una suerte de experiencia que iba más allá de lo ascético. Entonces era una cuestión de empujar las cosas, empujar el cuerpo prácticamente casi como patearlo, para hacer las cosas que yo quería. De modo que el cuerpo era mi sirviente, ni siquiera era, como creo que Francisco de Asís lo llamó, el pobre hermano asno, sino era como un absoluto sirviente. Y en esa circunstancia, lo que recuerdo es que prácticamente no debía haber límites, el cuerpo no debía interponerse. Entonces el quiebre es precisamente esta suerte de señal que viene con la noche, en la que el cuerpo se descompone por completo, más allá de cualquier límite imaginable, se descompone por completo, se despedaza y existe sobre el lecho sin tener noción de forma. Por eso es que me parece tan interesante cuando tú mencionas la forma, porque era como lo informe, que es un término que comenzó a circular en las artes hacia 1997, 96, 97, 96 creo que es una categoría que desde entonces a mí se me ha, digamos, hecho cada vez más concreta. Pero en fin, yo ya hablé creo que suficiente y más bien tú tienes que leer un poco más, me parece. A ver, ok. Estaba hablando del dolor pero no era solo dolor, también experimentaba situaciones de belleza conmovedoras. El mundo era comunicativo, escuchaba los árboles del parque, sentía mucha claridad de la energía de cada planta. No. Por ejemplo, en mi caso, uno de los síntomas más difíciles ha sido el escozor. De lejos, el más difícil que aguantar que el dolor. Que te pique todo el cuerpo por fuera y por dentro. Se intensifica y expande si te rascas. El cuerpo se disgrega completamente. Es como si estuviese conformada por millones de hormigas en movimiento, agarradas entre ellas, que se pican entre ellas, como que deja de existir un orden o una jerarquía de las sensaciones, puesto que cada célula implora que la rasques de la misma manera. Y hay una cuestión ahí que la experiencia de la uniformidad, como que esa disgregación del cuerpo también viene por una especie de
Es decir, uno no siente su cabeza igual que su estómago y eso constituye tu cuerpo, las diferencias de sensaciones, Sí. ¿no? Entonces es un conjunto de diferencias lo que hacen los procesos del cuerpo, digamos, ¿no? Y cuando esas diferencias se anulan y todo tu cuerpo está en la misma sensación, digamos, Sí, y esa sensación es extrema, el cuerpo se borra. sí. Por tanto, la cabeza y el pie se perciben de la misma manera. Todo el cuerpo desea lo mismo con la misma insaciable intensidad. Te quieres arrancar la piel. Me sentí efectivamente desfigurada. Me habían inyectado 3 antihistamínicos distintos sin mayor efecto. Después de un tiempo de desesperación, atiné a sentarme a meditar. Producía un sonido con mi voz a fin de organizar este nido de hormigas, es decir, que puedan vibrar al unísono y mi cuerpo encuentre algo de coherencia, algo así como tomar la forma de la piedra. Procurar la más absoluta, es que he hablado de la piedra antes ya. Procurar la más absoluta quietud, muy difícil de mantener, puesto que solo el hecho de que mi cuerpo esté sentado y en contacto con una sábana generaba más picor y me sacaba de ese lugar. Por momentos dejaba de respirar. Me daba cuenta de que a pesar de estar con los ojos cerrados, tenía una percepción total de la habitación de la clínica en la que estaba, los elementos y personas que estaban en ella, como si tuviera los ojos abiertos. Y de pronto apareció una imagen que se parece como un mandala, un cuadrado dentro de un cuadrado, dentro de un cuadrado, dentro de un cuadrado, muy iluminado, como si estuvieran todas las puertas abiertas, similar a una imagen budista que no les puedo mostrar en este momento. Era como, pero digamos, yo no soy budista, no es que tenía la imagen como referente. Era como si todas las temporalidades estuvieran en el mismo lugar. Era difícil de mantenerme allí, pero al experimentarlo estaba claro de que no me había ido a ningún lugar. Estaba no solo muy presente, sino que mi forma de percibir estaba muy lejos del yo. Y que de esta desfiguración surgía también la posibilidad de esa percepción. Para que el cuerpo no me pique, debía dejar de identificarme con mi cuerpo. Eventualmente se dio el escozor, pero tomó algunas semanas volver a figurarme. Al comienzo es como si me hubiera olvidado de cómo era hablar. Me daba cuenta de que la información no circulaba de la misma manera por mi cerebro. Era un esfuerzo armar frases elementales. A la vez, algo particularmente curioso es que la gente, incluyéndome a mí, se veía más mono. Es decir, que los rasgos de simio que tenemos en nuestras caras eran mucho más visibles. Cosa que me daba un poco de risa porque había algo que esperaba que su comportamiento sea así también. Es decir, observaba a las personas cuando me hablaban y los códigos con los que leía sus movimientos eran de primates en la sabana y recibía la información de lo que me decían. No recibía la información de lo que me decían, más bien leía sus gestos, sus caras, otro texto. Es un poco como el ping-pong de esto, ¿no? Yo en este momento quisiera pedirte que leas un poquito más hacia adelante, pero creo que ya estamos en el límite de tiempo, sí. ¿Te parece si abrimos espacio para preguntas, si es que las hay? Sí. Ajá. Preguntas, intervenciones, comentarios. ¿Eso fue a base de tu experiencia propia? Sí, fue a base de mi experiencia. Es que creo que no llegaste a escuchar. Los dos hemos tenido una experiencia de enfermedad autoinmune y estamos hablando de ciertos estados que no sé, podríamos llamarlo de la psique tal vez, que están asociados a nuestra experiencia de la enfermedad autoinmune. Entonces, lo que ha leído Janine es una experiencia propia que ha tratado de volcar en palabras. Gracias. Por ahí había una pregunta, ¿sí? Sí. Si el cuerpo no es el cuerpo, ¿cómo es que podemos estar hablando nosotros en este momento? Bueno, creo que lo que ocurre es que hay un asunto que es especulativo, ¿no? Y es si la mente tiene materialidad o no. Porque lo que ocurre es que la arquitectura cerebral es una cosa, cómo están interconectadas las neuronas, pero lo que ocurre es que
hay energía eléctrica que está desencadenada y es lo que permite la comunicación entre neuronas y es lo que permite también pensar. Pero el asunto es, ¿qué es la mente? ¿Es una suerte de excrescencia magnética que está sobre nosotros o es algo que está en el cuerpo? O sea, a mí, por ejemplo, me ha parecido siempre muy interesante que estoy un poco entrando en una suerte de especulación, ciertamente, pero siempre me pareció muy interesante que los surrealistas se interesaran en fenómenos parapsicológicos como la telequinesis y eso. Pero la razón por la que se interesaban en esto era porque decían que la ciencia todavía no llegaba a explicar estos fenómenos, pero eso no quería decir que esto no fuera parte de algo que encajaba perfectamente con el materialismo, porque era simplemente cuestión de tiempo hasta que la ciencia llegase a explicar por qué ocurría esto. Pero lo que ocurre en la actualidad es que estamos, qué sé yo, a más de 100 años en este instante del manifiesto surrealista y de los experimentos, más de 100 años de los experimentos que hicieron para llegar a su manifiesto, y aún no sabemos ni cómo es la arquitectura cerebral en su detalle, ni cómo o qué es la mente y si tiene ubicación física, ¿no? Había esta teoría de que el alma se unía al cuerpo en la glándula pineal, creo, en algún momento dado en la historia Descartes. Descartes, siglo XVII, sí, pero en términos de qué es la mente, concretamente, no lo sabemos. Y creo yo que es más que la famosa caja negra, ¿no? Porque siempre se compara, digamos, la mente con una suerte de identificación con el cerebro como una caja negra como la de un avión, por ejemplo. Pero con toda franqueza, en este instante, la ciencia no puede explicar lo que es la mente en términos asociados a lo que implica el funcionamiento cerebral. ¿Sí? Es decir, si nosotros cuando hablamos pensáramos que hablamos entre otras cosas porque hay un sinnúmero de mensajes eléctricos que están ocurriendo en nuestro sistema nervioso, creo que nos quedaríamos mudos, ¿no? Es decir, hay una sensación de inabarcabilidad que está ligada a la experiencia de ser humano y al mismo tiempo está ligada a lo que es tener un cuerpo. Pero hay una cosa que a mí sí porque tu pregunta que tiene que ver con el cuerpo como yo lo entiendo, es todo lo que llega a ordenarse como un proceso. Como lo que tú integras en tu cuerpo de forma ordenada, como un proceso, es cuerpo. ¿Sí? En la particularidad de esta realidad matérica, porque la materialidad a mí me parece necesaria e importantísima, tiene que ver con que existe una temporalidad. En este mundo experimentamos las cosas a partir del cuerpo, sí, a partir de los tiempos. Tienes un cuerpo, significa que tienes un sistema digestivo, un sistema circulatorio, un sistema, es decir, que hay un orden. Primero comes, después digieres, después cagas, ¿no? Entonces hay órdenes para las cosas. Cuerpo significa lo que sea que llegas a integrar con un orden que tiene que ver con esa temporalidad. Entonces la mente se integra al cuerpo a partir de su ordenamiento, digamos, pero, en ese tipo de procesos, ¿no? Sí. Pero el orden es una abstracción, no se puede... Pero mira que la materia se organiza, ¿sí? La materia se organiza, tiene un orden. En tu cuerpo tienes dos ojos y los dos están en tu cara, ¿sí? Y así pasa con todo el mundo. Entonces existe un orden. Lo que sea que se puede ordenar
y existe una posibilidad de haber un proceso homeostático donde hay un feedback, hay entradas y salidas, entonces ahí puede existir un cuerpo. Janine, yo entiendo de que siempre la persona, o al menos las personas que están ya, no sé cómo decirlo, pero siempre buscan integrar el orden. Siempre tienen que llegar al orden, porque siempre el orden hace que todo esté ordenado y que te sientas bien, porque todo en el cerebro también va al cuerpo, y si te va al cerebro, va al cuerpo, también se va a lo que es la manifestación, ¿no? Pero siempre cuando todo está en orden, pasan cosas que luego tienes que ordenarlas, pero luego vas subiendo de nivel, por así decirlo, ¿no? Pero eso no sé yo hasta dónde puede llegar, porque mientras más vas ordenándote, es mejor, pero es como una escalera que no tiene fin. Quizás no entiendo muy bien eso. Sí. Yo no entiendo tampoco. Con respecto a los surrealistas, sí me parece interesante, o sea, no lo sé, ¿cuál es el fin? No lo sé. La escalera puede seguir integrando, ciertamente la historia de la vida ha sido una permanente innovación e integración de sus innovaciones, digamos, ¿no? Pero hay algo con respecto a los, o sea, a los surrealistas. A los surrealistas, porque, digamos, las teorías de mecánica cuántica tienen 100 años también. Es más. ¿No? Más. Sí. Y 120. Y no vivimos una vida cotidiana que integra necesariamente esas teorías. Es decir, nuestros teléfonos lo tienen perfectamente integrado. Sí. Y hace unos días los chinos, por ejemplo, han logrado hacer que la información pase de un lugar a otro sin atravesar ninguna situación de tiempo y espacio. Entonces, o sea, ya desde hace tiempo hubo este experimento donde dos partículas compartían información y seguían el mismo recorrido, digamos, ¿no? Para, de alguna manera, que es una prueba en física experimental de que la información no necesita del tiempo y el espacio para recorrer, para estar, digamos, ¿no? O sea, lo que pasa es que la mente yo creo que también va por ahí, que no necesariamente, o sea, está incorporada en nosotros como canalizadores en esta realidad, pero que hay una conciencia, hay información que se transmite descorporizadamente. Ok, pero la cuestión es que lo que tenemos que estar de acuerdo es que es un mundo de energías. Sí. Es decir, a mí me cuesta un poco imaginar, me parece interesante el planteamiento que tú has hecho, pero lo que no lo que yo no termino de entender es no con respecto a lo que has dicho, sino con la existencia misma, es cómo, si quiere uno imaginar, dentro de la cadena evolutiva, la persona humana, que Desmond Morris llamó el mono desnudo, es un individuo que todo el tiempo busca renunciar a su animalidad y todo el tiempo está incurriendo en su animalidad. Es decir, si te interesa la teoría evolutiva y te interesa el comportamiento, en momentos en que se está diciendo que el 50% del comportamiento humano es heredado, o sea, determinado genéticamente, el 50%, que es una enormidad, ¿ya? Pero eso es, digamos, el estado de la cuestión en este momento. No lo ha sido
en los años 60, donde éramos súper optimistas y pensábamos que esencialmente con reformas sociales de todo tipo, la persona humana podía cambiar, ¿sí? Pero en la actualidad no lo vemos así, y si es posible, estoy completamente de acuerdo con la posibilidad de que esa determinación, de que el 50% del comportamiento esté genéticamente determinado, es un reflejo de, en parte al menos, es un reflejo de las ideologías que imperan en la actualidad, ¿ya? Puedo admitir eso, pero lo que sigue siendo, más allá de porcentajes, lo que sigue siendo un hecho es que hay un componente que es claro y está ligado a la animalidad que buscamos suprimir y estamos todo el tiempo, sin embargo, incurriendo en él. ¿Sí? Es decir, creo que no es necesario que entre en detalles para decirlo, pero no, nuestra propia existencia parece estar basada en la animalidad. ¿Sí? Y yo no quiero que suene mal, pero lo que pasa es que tenemos tantos prejuicios contra ser animales que tal vez también dentro del orden judeo-cristiano se nos ha inculcado que somos el pináculo y que somos nosotros los que damos el nombre a las cosas también, ¿sí? Y si uno es pináculo, es difícil regresar al llano, ¿no? No sé, es una especulación obviamente, pero dado que la sesión permite la especulación, me permito hacerla también. Sí. Claro, gracias. Sí. Con pena, pero tenemos que cortar la conversación. Pero de todas maneras, igual las preguntas obviamente pueden hacerse detrás de cámara. Bueno, nada, les decía que vamos a tener que cortar la conversación aquí porque tenemos otra mesa, pero las preguntas pueden hacerse detrás de cámaras. Va a haber un momento de descanso en donde podemos conversar entre todos y seguir especulando sobre la cantidad de interrogantes que se han abierto en este espacio. Y bueno, vamos a dar entonces ahora, la habíamos pactado un descanso de 15 minutos, pero por el tiempo vamos a tomarnos solo 5 minutos para que los siguientes ponentes puedan abrir sus PPTs y seguimos conversando. Gracias. Muchas gracias. Gracias.